Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo programa de Tangente. Les quería recordar antes de empezar y presentar a nuestro invitado que vamos a entrevistar, un invitado muy especial. Les quería recordar dos cosas. La primera es que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan especialmente en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales de podcast, la plataforma que ustedes quieran, su favorita, que le den al botón de notificaciones en todas ellas y que nos sigan en nuestras redes sociales como Tangente GT. Lo segundo que les quería decir, y a ver si lo digo bien, porque esta ya es como la segunda vez que hago esto, es que nuestro querido patrocinador Piedrasanta tiene un descuento de 10% en todos sus libros. Y esto debido a que quiere seguir con la fiesta, la búsqueda de conocimiento, el explorar las ideas después de Filwa. Entonces no se ha terminado eso y por eso seguimos, sigue nuestro querido patrocinador con el 10% de descuento en todos los libros. Tenemos con nosotros, y algo que se le agradece muchísimo, porque estoy seguro que tiene muchas invitaciones de este estilo, a el diputado uruguayo, Bernardo Arévalo. ¿Cómo está usted? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en Tangente y con la audiencia de Tangente. No, ni una sola vez cediste a la provocación de lo de diputado uruguayo. Es que es infantil. es un tema infantil. Sí, a ver, si es muy gracioso. Hay que yo le voy a también. poder decir la diputada beliceña, porque nació en Cayo San Ignacio, pero es infantil, el tema es absurdo. ¿Qué recuerdos tienes de Uruguay, por cierto? Ninguno. ¿Cuál es tu relación con Uruguay? Solo Con Uruguay no hay ninguna relación. Yo salí del Uruguay cuando tenía un año de edad o menos de un año de edad, porque mi padre tuvo que ir a dar clases a la Universidad Central de Venezuela. Entonces al año de edad yo ya estaba en Caracas, porque mi padre tenía como exiliado, iba a donde le daban trabajo. Entonces le dieron trabajo, daba clases en la universidad, estuve ahí como 3 años dando clases. Pero no tienes nacionalidad uruguaya y todo eso, solo Nunca he tenido ni siquiera, creo que ni siquiera estoy registrado, o sea, nunca he tenido. O sea, fue totalmente circunstancial que nacieses ahí. Absolutamente circunstancial. Nunca he tenido pasaporte uruguayo, nunca he estado. Es decir, al Uruguay regresé por primera vez, una vez por un viaje de trabajo cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores a mis 30 y pico años de edad. Fue un viaje de 2 días, pues muy curioso porque yo había nacido ahí, pero no tenía ninguna relación concreta. El Uruguay es un país muy interesante, es la demostración del desarrollo equitativo, de la democracia funcional, de cómo uno se puede sobreponer a las crisis históricas y construir verdaderos estados que funcionan. El Uruguay, Costa Rica y hay otro, creo que es Chile, son los únicos países de América Latina que tienen sistemas funcionales, digamos. No, y índices de desarrollo humano que son comparables con los europeos. De manera que es un país muy interesante. Que eso es una de las cosas que más gracia me hace a mí de todo este tema del diputado uruguayo, que al final se convirtió casi como en el centro del debate ayer. Y es que Uruguay no tiene una mala connotación. Uruguay tiene una excelente connotación. Así, dicho en buen chapín, se ve un país de a huevo, ¿verdad? O sea, se ve un país buena carne, un fútbol fantástico, ¿verdad? Para lo pequeños que son, tienen un pedazo de selección, tienen un sistema muy funcional, democrático, una educación, ¿verdad? Sistema educativo de primera. Es que como creer que eso es a mí me parece eso maravilloso. Y teniendo en cuenta que, como bien dices, pues la familia de Sandra Torres tiene mucho vínculo con Belice, que no es nada malo, o sea, es fantástico, ¿verdad? No, pues ahí ella vive. Pero a mí me hace mucha gracia porque tiene una hermana que es diputada muy, muy relevante en Belice. O sea, además es una política, se llama Narda García, que es Narda Torres Casanova. Ella tiene ahora mismo un puesto en el Ejecutivo, incluso creo que es lo equivalente al Ministerio de Finanzas o algo así. Eso es una política importantísima. Sí. Entonces, bueno, pues... Pero es infantil, es diputado el tipo de uruguayo. temas de... Pero en términos generales, ¿cuál era tu estrategia en el debate? Te quiero preguntar para contarte un poquito cómo se ve desde fuera. Bueno, mira, yo te digo, nosotros tenemos claro de que desde el 25 de junio abrieron una campaña sucia de desinformación realmente artera. Esa palabra tan poco usada que define muy bien, o sea, con muy mala intención, muy perversa, y que se ha dedicado a diseminar mentiras de todo tipo por todas partes. Y nosotros sabíamos que iba a venir más o menos
con ese tono. Y muy claramente lo que dijimos es, mire, nosotros vamos a hablar de los problemas reales que hay en el país, vamos a presentar nuestras posiciones, no vamos a ceder a sus provocaciones, es absurdo caer en ese tipo de cuestiones, pero sí vamos a enfatizar lo que creemos que es fundamental. El pueblo de Guatemala tiene que, preocupado, agobiado y harto de la corrupción como está, tiene que tener claro cuáles son las opciones que tiene delante. Y la vinculación de Sandra Torres y la UNE a la corrupción es histórica y es profunda. De manera que eso fue lo que sucedió, pero todo con una discusión tranquila, sin caer en las provocaciones. Pero la sensación que desde fuera era que no ibas a entrarle a nada, digamos, no ibas a caer, por ejemplo, una cosa muy fácil que hubiese sido para ti era decir, tanto le gusta a la familia que se divorció por el poder, por ejemplo. Que si me preguntas a mí es una cuestión pública, o sea, al final ella convirtió su divorcio en un tema político, no en un tema personal, ¿verdad? Sí. En su momento, entonces no entraste en esa provocación, digamos, o no le dijiste nada en ese sentido. No sé hasta qué punto, desde mi perspectiva, tendrías que haber hecho énfasis. Yo sé que es fácil decirlo después, ¿verdad? Pero hacer énfasis, por ejemplo, en el hecho de que cómo sabe ella lo de las firmas, porque eran las firmas. Pero realmente, y esto vale para todos nosotros, incluidos ustedes los de Semilla, no tenemos el expediente del caso. Lo único que se sabe es lo que se ha filtrado en cuentas anónimas del caso. El caso está en reserva. Y si ella conoce los detalles del caso, entonces está cometiendo un delito, ¿no? Sí, pero ahí nosotros intencionalmente no caímos en el truco de empezar a discutir lo que ella quería discutir. Y lo que ella quería discutir es eso, porque no tiene nada más, que además es una invención, es una fabricación de Curruchiche y compañía. Entonces, para nosotros entrar a esa discusión, no, mire, son falsas, y si usted lo sabe, yo solo dije una vez, bueno, el hecho de que lo esté mencionando, dije, muy casualmente sale esto después del 25, muy casualmente sale de la Fiscalía de Curruchiche, y muy casualmente usted ahora lo menciona, seguramente como parte de su alianza con Yamatei, que ya es pública y notoria. Y hasta ahí nomás, pero no íbamos a entrar. ¿No ibas a querer meterte más y más? No tenía. Porque la realidad del tema es que solo tenemos la palabra de Curruchiche, si lo quieres ver en términos comunicacionales, digamos. Tienes la palabra de Curruchiche y una cosa que se presentó delante de un juez bastante cuestionable y ya está. O sea, nadie está diciendo que no existan esas irregularidades, el tema es que no se ha abierto el expediente. Aunque se hable abiertamente y se diga, tú tienes que defenderte de qué si no te han dado acceso al expediente. No, nosotros hemos solicitado 20 veces acceso al expediente y las 20 veces nos lo han negado con que no está aquí, se lo llevaron, no hay luz, no podemos, estoy en mi hora de descanso, con reacciones absolutamente absurdas. Pero se lo van a mostrar a Luis Almagro. Y a Luis Almagro, y Luis Almagro, pues, quién sabe qué era lo que estaba viendo, no entendía. Hay gente que te pone así, mira esta firma y mira esta. Sí, exacto, una cosa así. No, es un show, es un montaje, es una fabricación, es absurda. Y entonces caer en esa discusión es absolutamente... Pero ¿no crees que, por ejemplo, la discusión del propio partido de la UNE, porque ahí sí hay una discusión, a mí me parece muy interesante, o sea, a ella le libran del caso que tiene, del famoso caso del Sandrita y Gustavito y sí, los 40 millones y era que lo bien que nos fue con las farmacéuticas y el audio que ya conocemos, que sí mencionaste, sí. Le libran como en octubre, noviembre de 2022. Sí. Y básicamente, y hay que decirlo, Yamatei le entrega de vuelta al partido. El partido se lo habían quitado los que después fueron a Vox. Efectivamente. Y le devolvieron el partido para que sea una de las aliadas más importantes de Yamatei. Lo que pasa era que era llevar la discusión hacia el pasado, y bajar la discusión a los niveles que ella quiere. Y nosotros no íbamos a dejarnos ni llevar la discusión hacia el pasado, porque el problema es el futuro, ni bajarle la discusión a lo que ella está acostumbrada. La última vez que estuviste aquí, hablamos de tus posibilidades de pasar a segunda vuelta. Pues prácticamente como en el contexto prácticamente que eran inexistentes, ¿verdad? Algo en lo que yo siento que hice bastante énfasis. Entonces, si quieres dedicar unos minutos a insultarme, reírte de mí, reclamarme, adelante. No, suficiente acto de contrición han hecho ustedes mismos, ya lo vi, me dio mucho gusto, sí, está muy bien. ¿Qué pasó? Explícamelo porque seguimos sin entender qué pasó. Bueno, nosotros, a ver,
La pregunta es, no es que nosotros te vayamos a decir, es que lo teníamos todo fríamente calculado, Sí, etcétera. eso no es verdad. Eso no. Pero nosotros sí sabíamos que necesitábamos ciertas cosas y que necesitábamos trabajar para obtener ciertas cuestiones. Lo primero es, si te vas a meter una campaña presidencial, tienes que meterte a la campaña para ganar. Y eso nosotros lo tuvimos claro. Nosotros no vamos a hacer una campaña para tener más puestos en el Congreso. O por lo menos yo, como candidato, así no hago una campaña. Me lo propusieron y dije, vamos a entrar para ganar. Muy bien. Sabiendo que las probabilidades pues no eran enormes. Lo segundo es que tienes que hacer una identificación muy clara de, en el contexto de tus electores, quiénes son las personas a las que debes apelar para movilizarlos y que hagan la diferencia. Y nosotros tuvimos muy claro de que eran los jóvenes y los que no votan. Y que la posibilidad de generar un cambio en un escenario electoral clientelar, donde muchísimo del voto está encadenado a prácticas de política cultural histórica. ¿Podemos decir seguramente la elección más clientelar de la historia? ¿Con más dinero metido, enchufado a los sistemas clientelares? Digamos, yo te diría, es la elección en donde se ha invertido más en el elemento clientelar y en donde el rédito ha sido menor en el retorno sobre la inversión clientelar. Y nosotros teníamos claros que eran esos electores nuevos, esos electores que no iban. Y entonces la pregunta es, ¿qué tienes que decirle? Bueno, y contábamos con la base de un electorado que ya era la razón por la que nosotros estamos en el Congreso de la República, sí. Un electorado profesional, urbano, clase media, un electorado que tenía claro desde antes que teníamos que cambiar, que no podemos seguir así, y que ya nos habían venido apoyando. Entonces 220,000 creo que tuvieron tú personalmente en el listado nacional. En ¿verdad? el listado nacional, 220,000. Y a partir de ellos ir ampliando. Desde las dificultades de que yo nunca me convertí en figura nacional, porque no era esa la intención ni la predicción. Y entonces la pregunta es, muy bien, ¿qué es lo que puede movilizar a esa gente que está harta y a esa gente joven que está viendo algo con lo que están profundamente a disgusto, que los aliena, que los aleja de esa política sucia, que no quieren tener nada que ver, que prefieren estar en las redes viendo memes y oyendo música, etcétera? Pues hay que darles esperanza. Hay que hablarles de que las cosas pueden cambiar. Y a los que están renuentes a venir a votar, y a los descreídos, decirle, miren, sí se cree, sí se puede, si todos empezamos a hacer algo. Y nosotros empezamos a hacer esa campaña. O sea, teníamos claro que teníamos que llegar a gente joven, teníamos claro que teníamos que tener mensajes que hicieran pensar en el futuro, y teníamos clarísimo que lo que no podíamos hacerle era concesión a el sistema político actual, porque eso era precisamente lo que toda esta gente estaba rechazando y que nosotros en principio rechazamos de manera fundamental. Y entonces toda la lógica fue, con los recursos escasísimos que teníamos, a pensar cómo lo hacemos. 2 direcciones, redes, hablar con la gente joven, y yo, que soy un dinosaurio, tuve que aprender a moverme en ese mundo absolutamente nuevo, para dolor de mis asesores de comunicación, que tenían que empujarme, no, tienes que hacer esto. Pero descubrí que, por ejemplo... Y hacías berrinche, hacía berrinche. Así en plan, no quiero hacer eso, ponte a bailar. Bueno, hay cosas que yo me negué al chicharrón, sí, yo me negué. Hay cosas que Estos dije... querían el chicharrón. Había de todo un poco, y yo puse mis límites, me dijeron, a mí no me van a poner a hacer las cosas que yo no hago. Entonces de ahí salió eso del chicharrón no se baila, se come, porque además soy fanático de los chicharrones. Sí, no, con razón, en este país con razón. En realidad. Entonces, voy y todo lo que hicimos fue entonces consistente con eso. A mí me encantó, por ejemplo, las redes como medio de diálogo, los TikToks. Yo en mi vida había emitido un TikTok y luego hacer un TikTok live, pero luego descubrí que es una forma de tener diálogo, una forma contemporánea, inédita. Yo no la conocía, pero uno tiene diálogo. Entonces en las redes tú con un lenguaje nuevo, de alguna manera. Con un lenguaje nuevo, y tú hablas y respondes y estás en contacto con la gente, y eso a mí me gustó mucho.
Y el contacto con la gente en las giras, ir a meterse a los mercados, estar en las plazas, cuando éramos grupitos pequeños y salíamos todo eso. Y tú mismo sí decías que sí estabas notando algo. Eso se lo dijiste en la entrevista, y obviamente eso ya es una evidencia, ya dejó de ser anecdótica, era una evidencia real, ¿verdad? A nosotros nos preguntaron cuando vinieron los resultados de la primera encuesta y ni siquiera aparecíamos. 0.9 tenía. Nosotros agarramos y decíamos, miren, aquí hay un problema. Solo que hayamos tenido la suerte de encontrarnos con todos y cada uno de este 0.9 a lo largo del tema, que es imposible. Digamos, improbabilísimo. Lo que está pasando es que aquí hay cambios que no están siendo registrados por los encuestadores. ¿Por qué no están siendo registrados? No sé, yo inclusive tuve una entrevista después del 25, donde dije, yo creo que aquí lo que tiene que haber es una reunión de la gente que se dedica a hacer encuestas para analizar cómo están funcionando sus herramientas y qué es lo que están midiendo, porque evidentemente no midieron lo que había ahí. Entonces, por una parte estaba pasando algo y nosotros lo veíamos en la gente. ¿Y sabes qué es lo que veíamos? Veíamos entusiasmo, veíamos esperanza. Y la esperanza, pues lo que pasa es que se ha ido expandiendo, se ha ido viralizando, ha sido contagiosa. Y un fenómeno, Daniel, que teóricamente nosotros nos lo habían dicho y estaba ahí alrededor del papel de los jóvenes. Y decía la importancia del indoctrinamiento inverso. Entonces yo decía, bueno, ciencias políticas, ¿no? Tú sabes. Entonces llega y digo, bueno, ¿y eso qué es? Es que normalmente los procesos de educación política van de los mayores a los menores adoptan los valores de los mayores y empiezan a hacer, pero hay circunstancias en donde este proceso se revierte y son los jóvenes los que empiezan a ser los que las guías mueven, las guías, dan la orientación y después la sociedad. ¿No? Mijo, ¿tú qué sabes de esto? ¿Por quién voto? Exacto. Y Bernardo, lo que nos dimos cuenta es que lo que estaba pasando era que la juventud movilizó al resto de la sociedad. Y era, o sea, son evidencias anecdóticas, pero cuando te encuentras con estas evidencias de manera sistemática, donde viene un chico y te dice, ay, yo voy a votar por ustedes, pero además ya convencí a mi tía, a mi mamá, a mi abuela, que no sé qué. Y luego te venías a una señora que te venía a decir, mire, en el centro de votación me pasó a mí un par de veces, más de 2, cuando estaba, ay, estamos votando por usted, pero mire, vení, mija, fue mi hija la que me dijo, o fue mi hijo el que me dijo que había que votar. Tenías un montón de evidencia anecdótica de chats donde la gente preguntaba, mucha no hay por quién votar, ¿por quién votamos? Y ahí, en esos es donde, mira, y de todo esto, ¿sí? Aquí está este señor. Y empieza... ¿Y quién después, es? Sí. Igual votar por además, yo te diría que lo que pasa es que la campaña se la apropió la juventud y de repente empezamos a ver cosas que salían con el logo de Semilla que no teníamos nada que ver. Nosotros que ver. Era productividad, creatividad espontánea de la gente. Orgánica, que sea. Orgánica. Entonces fue una campaña muy orgánica. Yo creo que eso y el hecho de que el sentimiento antisistema fue creciendo con cada candidato al que le prohibían participar. Aunque fueran candidatos completamente distintos. Pero heredas de alguna manera eso, ¿verdad? Yo creo que... O sea, hay un espacio ahí vacío que se va creando por cada uno de esos, y a lo mejor uno dice, Telma, que tiene que ver con Roberto Arzú, que tiene que ver con Carlos Pineda, que tiene que ver... Pero el punto, creo yo, fundamental es que ese voto no se iba a Zuri, no se iba a Sandra, porque eran no votos se iba a Mulet, antisistema, ¿verdad? Porque eran votos que eran en contra del sistema. Y entonces, a cada uno de esos votantes se quedaban diciendo, pero ¿y ahora quién podrá defenderme? Como lo del Chapulín Colorado. Sí, claro. Y entonces agarraban, bueno, ¿quién es el que queda en el antisistema? No contaban con mi astucia. Y entonces yo tengo una anécdota preciosa. Porque nos la dijo una persona a la que conocemos, nos la contó. No, o sea, no es así muy cercana, pero entonces me dijo, es que yo fui a votar ese día. Y agarré y abrí la papeleta. Y vi a todos y no me gustaba ninguno. Y vi a Semilla y dije, ay, ellos no van a ganar. Ay, pero para que no tengan tan poquitos votos voy a votar por ellos. Entonces yo creo que también hubo una movilización de un voto más a conciencia
que a un voto calculado y frío, quién puede ganar, quién no puede ganar, y ese voto a conciencia es el que fue haciendo la diferencia. Yo tengo una anécdota que creo que es incluso más ilustrativa y es de una muy buena amiga, ¿verdad? Que fue con su hija, con sus hijas, ¿verdad? A votar, y que abrió la papeleta y iba a votar por muleta. Y abrió la papeleta y la niña se le puso así, al lado. Y dice que por su hija estar mirando, no fue capaz. La hija que va a saber quién eres tú, quién es Mulet, pero por estar así, estaba así como viendo que estaba votando mamá y que le dio tal cosa que dijo no, por Bernardo. O sea, yo creo que fue hasta ese punto de cambiar la decisión del voto en el mismo buzón, ¿verdad? Y ahora me sale no lo político, sino me sale lo analista y sociólogo. Yo siempre no me olvido, dentro de las escuelas de cambio social, al final eso es lo que uno estudia, hay, digamos, simplificando ad absurdum, la teoría de que hay eventos que cambian la historia y otra que dice que esos eventos es que son que la historia ya cambió y que lo que se hace es que se manifiesta el cambio que ya se venía gestando. Entonces, Bernardo Arévalo, el sociólogo, lo que está entendiendo es que la sociedad guatemalteca ha venido cambiando, se ha venido transformando. Hay culturalmente un movimiento de repulsa a esta clase política que no tenía por dónde expresarse. Hay una estructura urbana distinta, una forma de comunicar distinta. Totalmente, no es la misma sociedad. Entonces, lo que pasó es que en esta oportunidad esos cambios están expresándose a través de los vehículos que tiene a la disposición. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que estamos viendo la entrada en escena de dinámicas sociales y políticas en Guatemala que no existían. La vez pasada y que viniste aquí, quise hablar de tu padre y yo quería que llorases aquí, que, digamos, reconocieses la profunda losa que era su nombre y, bueno, no lo conseguí. Me dijiste que todo fresh, todo tranquilo. Lo que está pasando ahora sí te debe estar pesando, no me digas que no. O sea, en plan, de alguna manera abruma. Igual que decíamos de si era abrumante el nombre de tu padre, digamos, ahora cuando entras en un sitio, la gente se levanta, te están esperando miles de personas y nadie los ha acarreado allí, ¿verdad? En todas las partes totalmente. ¿No te da así como una sensación de dónde me he metido? Que yo pensaba que ahora iba a estar... Es enorme cuando tú te metes, ¿no? Y con mi esposa lo hablamos, porque ella me está acompañando a todas las giras. Cuando yo entro al auto después de un meeting, donde no es que lleguemos, decimos un discurso y luego nos vamos, sino vamos, hablamos con la gente, nos tomamos fotos, hay contacto, hay esto y al otro. Viene la gente y te dice exactamente lo que te decía antes. Mire, estamos con usted. Gracias por darnos esperanza y no nos vaya a defraudar. Entonces, cuando tú te metes en el auto, te das cuenta del compromiso que estás asumiendo con cada persona, en cada reunión, en cada meeting. Porque es un pueblo harto de que lo traicionen los políticos. Cansado de que cada elección entregan lo poco que les queda de esperanza para después encontrarse que es más de lo mismo, que el país no sale adelante, porque al final van a ver y en el Congreso el tipo que les prometía que les iba a comprar la escuela, etcétera, etcétera, se llevaba el dinero de la escuela para su casa. Mira lo que decía Yamatei en sus discursos hace 4 años. No. Que no quería ser un hijo puta más. Bueno. Sí, no. O sea, lo tenía clarísimo, que es lo que tenía que expresar a la gente. Yo sospecho que Yamatei mandó a quitar los espejos de su casa. Porque yo lo que quiero es poder verme en el espejo. ¿Tú crees que le importa? Pues no sé, eso habrá que preguntárselo a él. Yo siento que no le importa. Yo me quiero ver en el espejo. Lo que le importa, lo que le alimenta es el poder, digamos. Yo lo que necesito es verme en el espejo el día que termine y sentirme como se sentía mi padre, con la tranquilidad de seguir adelante con su vida. ¿Cuántas llamadas, cuántos acercamientos has recibido desde el 25? Gente que jamás te había dirigido la palabra. Y que de todos esos acercamientos, ¿qué lecciones? Hay de todo. Primero no me sorprenden. Sí, claro. O sea, ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan las cosas? Y tú sabes que esa es la naturaleza del poder. Y a veces nos reímos cuando vamos, etcétera. Y nos reímos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en esta misma plaza y éramos 50 hablando y entregando panfletos y todo eso? Y ahora llegas a la misma plaza y hay 3,000, 4,000 alrededor. Y ahí hay de todo.
Hay gente que sencillamente no te conocía, que no te había visto, que no sabía que estabas ahí y que no había captado qué era lo que eso podía significar y que ahora sí, ya sabe, se entiende y está de buena fe. Y hemos encontrado muchísima gente que quiere colaborar, que lo está haciendo de buena fe. A nosotros, como lo que estamos pidiendo es voluntariado, la cantidad de gente que está diciendo, miren, yo no puedo tal cosa, pero yo puedo poner mis pick-ups los fines de semana para tal otra. Te doy un ejemplo de una cosa que me encantó. Tenemos una donación de 4 quetzales de un chico que inclusive como excusa dijo, miren, no tengo nada más, pero aunque sea esto quiero dar. O sea, y ya eso es movilizante. Eres llorón tú. Yo sí soy Sí, llorón. y lloraste con eso, ¿no? Sí. Medio una lágrima te salió, ¿verdad? No puedes no hacerlo. Sí, obvio. Claro. Porque te das cuenta de lo que está, de lo que la gente está entregando. Está entregando su esperanza. Y es ahí el compromiso. Y eso sí lo tenemos muy claro con Karen y con el equipo, etcétera. Nosotros, lo que no, podremos fallar y equivocarnos porque somos seres humanos, etcétera. Pero lo que no tenemos derecho es a no hacer todo nuestro esfuerzo para cumplir lo que hemos prometido. Y está muy bien, pero la pregunta era más de quién se te ha acercado y qué te han pedido. Se me ha acercado mucha gente de muy buena fe. ¿Y los de mala fe? También, o sea, digamos, ¿qué también se ha acercado, acercamientos te llaman la atención? También se ha acercado alguna, pero no son muchos. Hay gente que quiere negociar algo contigo, en plan, mire, yo te ayudo, pero ha habido un par. Me ayudas con esta cosa, ha habido un par. Miras a otro lado con esta otra. Ha habido un par y se han ido. Aquí está esta valija de pisto. Eso nos pasó, no a mí, o sea, yo inclusive tengo el principio de que yo no me reúno aislado, con gente, claro. yo no quiero, pero el equipo tiene mucha claridad, entonces de repente vienen y me dicen, mira, me reuní con fulanito que decía que venía en nombre de no sé quién, que nos va a apoyar, que tiene tanto y que aquí hay una maletita de no sé cuánto dinero, no, para empezar o una cosa así por el estilo, y que le dijo, ¿sabes qué, compañero? Aquí no trabajamos así. Es la conversación de Gustavo y Sandra. ¿Te acuerdas que decía, ¿cuánto ha dado? 400. 400, eso es poquito para él. Un tal Poncho. ¿No? ¿Quién será ese tal Poncho? No, hombre, pero es para empezar. Le decía a Sandra, es para empezar. Es como para abrir boca, ¿verdad? Sí. Estos canapés, 400.000 pesos, ¿verdad? Y luego ya entonces, no, pero han sido pocos, porque tienen claro, o se aclaran muy rápido por dónde vamos. Nosotros por eso sacamos la carta a los alcaldes. Sí. La carta a los alcaldes la sacamos porque había alcaldes que querían decir, miren, nosotros queremos apoyarlo, pero es que la señora nos ofrece proyectos y nosotros, yo quiero apoyarlo a usted, pero lo que pasa es que también me interesan los proyectos. Y entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacerle a la gente era que nosotros vamos a trabajar con los alcaldes, siempre y cuando hagan proyectos honestos, honrados y transparentes, independientemente de que hayan sido electos por la UNE, por valor, porque es la función de gobierno la que nos corresponde. Y los alcaldes han sido grandes figuras extorsionadas por el poder político central, que es el que tiene el pisto. Efectivamente. Nosotros lo que les estamos diciendo, nosotros no los vamos a extorsionar, no les vamos a pedir que les vamos a dar proyectos si ustedes nos dan A o nos dan B o nos dan C. Nosotros vamos a trabajar con ustedes cuando tengan proyectos, en la medida en que estos proyectos cumplan los objetivos que ustedes y nosotros tenemos de generar desarrollo. Las amenazas que están recibiendo muchos alcaldes de que les van a quitar el finiquito, de que no les van a dar esto, de que tal dinero, de que les conocen no sé qué pecado. Claro, todo eso, hasta qué punto va a funcionar no se sabe, ¿verdad? Pero es como el poder central ha tratado a los alcaldes. Yo me acuerdo de la entrevista que tuvimos aquí con Tono Coro, que no sé si es la mejor referencia, digamos, para ilustrar esto, pero Tono Coro decía, sí, yo he estado con todos, estuvo con Yamatei, o sea, ha pedido el voto para Valdizón, para cualquier político horrible, corrupto, y su justificación era, y ahora con Sandra, ¿no? Su justificación era es que tú no puedes ser alcalde y pelearte con el poder central. Tú tienes que estar como, de alguna manera, sometido en ese proceso de negociación y la al lógica poder central, es que para no pelearte con el poder central, tienes que inclinarte ante el poder central. Es realmente vergonzoso. Pero es lo que nosotros les mandamos a los alcaldes. No me importa, inclusive no me importa si están haciendo pactos ahora con la UNE para esta segunda vuelta. Son alcaldes electos, tienen un mandato. Nosotros tenemos un mandato si salimos electos este 20 de agosto. Bueno, pues a colaborar siempre y cuando no sean negocios corruptos. ¿Y qué me dices de los que se te han acercado con miedos
sinceros, con miedos, aunque sean inventados, pero miedos no. alrededor de ti. Por ejemplo, tu relación con el sector privado, ¿cómo ha estado estos 2 meses? No, hemos tenido una serie de reuniones con creo que solo hay una cámara con la que todavía estamos pendientes de reunir, porque ellos tenían un cambio de autoridades internas. Pero con todos hemos ido y les hemos ido transparentemente y le ponemos sobre la mesa, miren, esto es lo que nosotros somos, estas son nuestras propuestas. ¿Qué duda tienen? Aquí estamos para que nos pregunten. ¿Y qué dudas tienen? ¿Qué miedos has percibido? Por ejemplo, en el caso de las cámaras ha sido fundamentalmente el miedo de las expropiaciones. Es que dicen que ustedes van a expropiar la tierra y que ustedes van a quitar las... No, pues para nada. Les hacemos ver, les hablamos alrededor del tema. Es que, o sea, son temas alrededor de esa idea de hoy comunistas y van a expropiar, etcétera, etcétera. Terrorismo fiscal. Terrorismo, terrorismo y que van a aumentar los impuestos porque están proponiendo tal, y les explicamos. Miren, nosotros ya dijimos que no vamos a aumentar impuestos, no vamos a aumentar la tasa de los impuestos, no vamos a poner impuestos nuevos, pero vamos a combatir la evasión fiscal y vamos a luchar contra el contrabando y además con todo el dinero que hay a partir de eso, es lo que se puede hacer, porque además tampoco tenemos un Estado que sea capaz de venir e implementar mucho más si estamos recibiendo un Estado en deterioro tremendo, porque la corrupción no solo se roba el dinero, sino que destruye las instituciones. Sí, hace más ineficiente. Hace más ineficiente las instituciones. ¿Funciona? ¿Les estás calmando un poquito los ánimos? Pues, los miedos? Yo creo que... ¿O crees que te dicen a ti, ok, qué bonito, y cuando salen comunistas, peligrosos? No me cabe duda de que alguna persona es más fuerte el miedo que la explicación y que algunos de ellos van a permitir diciendo, no, me vino a decir mentiras y no sé qué. Pero nos estamos encontrando con gente que está reaccionando de una manera muy, muy clara y decimos, bueno, pues entonces, no, en esas condiciones, pues no te voy a decir que voten con nosotros con entusiasmo. Sí. Pero es gente que empieza a ver que no somos lo que la campaña negra dice que somos. Ven nuestro, y de hecho nos lo dicen, mire, ya nos leímos su plan de gobierno. Y la verdad, y esto te lo digo en distintas cámaras, y nos gusta lo que estamos viendo. Y luego te ponen a preguntar, pero ¿no trae usted planes además de lo que está acá? Les digo, todo lo que está acá es lo que nosotros traemos. Esto es lo que queremos hacer. No van a subir impuestos, no vamos a subir impuestos. No van a expropiar, no vamos a expropiar. ¿Y cómo les van a dar tierra a la gente que dicen que le quieren dar tierra? Para eso hay un procedimiento que se llama Fontierra, que es una entidad corrupta que hay que reformar, pero que compra, corruptísima, que hay que reformar, pero que compra tierras en el mercado. Así que ese es... Más de una fortuna se ha recuperado a través del Fondo de Tierras. ¿Verdad? Más de una fortuna se han comprado fincas que valían 2 pesos por un precio exagerado. Le terminan dando a la gente tierras que son prácticamente estériles. Y comprándoselas a gente y las compran como si fueran tierra fértil, regada de arena negra en el medio de la costa sur. Así es. Antes de continuar la entrevista, solo un pequeño mensaje de nuestro patrocinador Party Smart. Bernardo, como buen uruguayo, le gusta beber de vez en cuando un vinito, ¿no? Muy moderado, muy tranquilo. Para esas ocasiones, Party Smart es fantástico, porque es una pastillita que nos podemos tomar media hora antes de tomarte nuestros 2 o 3 traguitos, y al día siguiente despiertas sin ninguna incomodidad. Va a hacer que tu hígado funcione mucho mejor, es una apuesta en realidad a salud, y encima te vas a sentir bien. Y si te has pasado un poquito, pues seguramente no tengas la misma clase de efectos que tenías antes, ¿no? Pueden encontrarla en cualquier tienda, Super 24, cualquier supermercado, en farmacias, y es una cajita de 10 pastillitas por 100 quetzales, ¿no? 10 pesos la pastillita. Les va a ir muy bien, háganme caso. Otro actor importante, digamos, y el que se ha hablado mucho, es el Ejército. Y hay que decirlo, esto no es promoción gratuita, digamos. Yo personalmente utilizo como referencia una obra de Bernardo sobre la formación del Ejército, ¿verdad? Que es Estado violento, ejército político. Se llama así. Y es un recorrido sobre la formación del Ejército hasta nuestros días. Hasta el 63.
Y luego tiene un Pérez 63. Pérez 63 sobre todo la obra, ¿no? Entonces es una mirada sociológica a cómo se va formando, y además tú has trabajado temas de relaciones cívico-militares, ¿verdad? Correcto. ¿Hay algo que te preocupa del ejército? Tanto que se ha dicho de que si golpes de Estado, y cosas así. No, del ejército yo creo que en Guatemala... A ver, tal vez lo que me preocupa es la gente tiene una imagen del ejército, que ya no es lo que es el ejército de hoy y que está construida a partir de la experiencia histórica con un ejército de un Estado autoritario que utilizaba la coerción y la coacción para sostener el orden político. Y esto sucede tanto en la izquierda como en la derecha. Hay gente en la izquierda que hablas del ejército y sigue pensando en 1975. Sí, que son una banda de genocidas, todos ahí. Y hay gente en la derecha que sigues hablando que hablas del ejército y siguen pensando en los que tienen que venir a dar golpe de Estado. Exacto. Cuando ellos quieren. Son los de, tienen que entrar al ejército a darle un golpe a Bernardo, claro, cuanto exacto. antes. Y lo dicen, son explícitos. Y los dos lados están equivocados. Los dos lados están totalmente equivocados. El Estado de Guatemala, yo te diría, y te lo digo a ti porque lo he dicho, por escrito, en artículos. Sí. El Ejército de Guatemala es una de las instituciones que más fueron transformadas por el proceso de paz y que más ha sufrido un proceso de reforma institucional para removerlo de esa lógica de un Estado, de un ejército político, que es lo que yo digo en ese libro, que fue lo que fue creado por toda esa lógica hasta el año 63 y bueno, y siguió de largo. Yo creo que ahora tenemos un ejército institucional. Que no se va a prestar a ninguna tontería. Y la mejor prueba es que en las últimas crisis institucionales que hemos tenido desde hace 20 años, el ejército nunca es un actor. Porque el ejército está dedicado a sus temas o a los temas que aunque no sean suyos, el Estado, el gobierno le pide que se ocupe. Y entonces ellos pues cumplen órdenes, pero internamente que el Estado, que el ejército esté opinando políticamente en una dirección o en la otra, nosotros no lo hemos visto. Entendemos que el ejército está viendo esta crisis institucional política grave que estamos viendo ahora desde la lógica de que esto es un tema no nuestro, es un tema de las instituciones, y los únicos que siguen tratando de ver cómo se logra un golpe de Estado son los militares veteranos, sí, los retirados, los retirados y los retirados recalcitrantes, porque ya hay una serie de retirados, de oficiales retirados que ya pertenecen a esa nueva camada de oficiales que se formaron en el marco de un ejército institucional que está funcionando en el marco de una democracia, por formal que sea nuestra democracia. ¿Y tienes buenos vasos comunicantes ahí, de alguna manera? No, yo precisamente por prurito, para no tratar de no repetir los patrones que todo el mundo quiere conseguirse, su general aquí, su general allá, y habla con el comandante de qué base. Y el general empieza a decir, yo soy el que habla con Bernardo, claro. Y tal. Entonces yo no he tenido conversaciones con ningún oficial en activo. Pero tengo conversaciones con oficiales retirados, generales, que son los que yo les pregunto, miren, ¿y cómo está la institución? ¿Cuáles son los problemas? Y también ahí es donde uno ve, también adentro del ejército hay hartazgo con la corrupción. Porque al final lo que ha hecho este Estado corrupto es minar la solidez institucional y ha hecho algo que para el ejército es terrible, y es que los órdenes de promoción, quién manda, quién no, que se hace, los han alterado y prostituido, dependen de los políticos corruptos que están afuera. Y entonces muchos de los oficiales que ya retirados con los que he hablado alrededor de este tema me dicen que lo que es penoso es ver a un ejército que anda buscando a ver quién es oficiales, no un ejército, oficiales que andan viendo a ver cómo se acercan a una clica, a un grupo, a esta clica o a esta otra, para tratar de mejorar, y si gana en la elección uno y si gana en el otro, etcétera. Para ser una especie de me toca, ¿verdad? Como ganó entonces me toca a mí ahora mandar. Exacto, yo me acerqué a yo estoy y que institucionalmente hay una visión de la necesidad de recuperar esa institucionalidad al margen de esa política corrupta. ¿Y tu visión alrededor del proceso de, digamos, de memoria histórica, de lo que pasó en el conflicto, cuál sería?
tu perspectiva, digamos, tu política activa con respecto a la memoria histórica y a qué pasó en el conflicto. Por ejemplo, ¿tú crees que hubo genocidio en este país? Mira, yo lo que creo es que hubo crímenes de lesa humanidad. Y eso es innegable y de distinto tipo. El genocidio, tenemos una sentencia judicial alrededor del tema. Y es parte de las cuestiones que hay que entender dentro de... Pero digamos que eso te parece un poquito más discutible, pero crímenes de lesa humanidad definitivamente hubo. No, crímenes de lesa humanidad hubo y muchísimos y en distinto lugar. Lo digo porque hablando de exmilitares, no concretamente militares, pero esas serían una de las alarmas más grandes que se encienden en ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los casos del es que esos casos no dependen del Ejecutivo. Esos son casos que dependen del organismo judicial y de las acciones que estén llevando a cabo las personas, los ciudadanos, ante el organismo judicial. El Ejecutivo no tiene ahí... Aunque el Ejecutivo elige fiscal, eventualmente, y a lo mejor dentro de las consideraciones de los 6 que te van a presentar, a lo mejor es un factor. En ese sentido tendrías toda la legitimidad de decidir como una variable más a tomar en cuenta quién podría ser entre los 6 el mejor fiscal, o la mejor fiscal. Pues no sé, pero la verdad tú estás pensando más en eso. Con respecto, digamos, a lo que presentaron de políticas anticorrupción, ¿no? Las primeras. Había algunas cosas ahí que llamaron un poquito la atención y que chocaron un poco. Por ejemplo, y especialmente el tema de la muerte civil. Sí. ¿Por qué recuperar de alguna manera un discurso que había sido más de Zuri Ríos, ¿verdad? Sobre todo, con la misma expresión, muerte civil. Y de Mulet, también Mulet decía Sí, eso. también lo decía. Creo que decía. ¿Por qué, digamos, Semilla, que no tuvo ese discurso con respecto a la muerte civil, lo recupera eventualmente? Porque lo importante no es el discurso, sino la medida de garantía de que las personas que hayan sido halladas culpables de casos de corrupción no puedan tener la posibilidad de servir en el Estado ni de tener negocios con el Estado. O sea, son dos garantías, porque de nada sirve que haya un sistema en donde tú te juzgan, te investigan, te encuentran un caso de corrupción, te juzgan, sales castigado. Pero los casos de corrupción varían, no todo el mundo se va a pasar a la cárcel. Muchas veces los casos de corrupción te van a poner una multa, te van a poner un año conmutable, te van a poner una cosa por el estilo. ¿Y de qué sirve todo ese esfuerzo si al final, al salir, vas a seguir haciendo negocios con el Estado? Si eres un funcionario que ha estado en esa situación, que ha aceptado sobornos, que ha firmado negocios, contratos ficticios con sobreprecio, etcétera, y nuevamente te encuentran que sí eres culpable, sales, y claro, durante ese gobierno no vas a poder hacer nada, pero ¿de qué sentido tiene si en el próximo gobierno vas a poder ir de candidato a diputado, o te van a contratar otra vez para jefe de una dependencia? Lo que tiene que tener el Estado es la posibilidad de garantizar que quienes hayan sido captados, juzgados y condenados, no señalados, o sea, es un proceso muy claro, de actos de corrupción, no puedan estar en posiciones que les permita continuar ocupándose de la corrupción. No se trata de mandar había quien decía muerte a los corruptos, etcétera, etcétera. No. El lenguaje no es muy Semilla, hay que decirlo. El de muerte civil no es como muy de su estilo. Vamos a no es nuestro estilo, pero podríamos, el sentido es absolutamente ese. Y sería para siempre. O sea, Claro. Un evento y 20 años después esa persona no puede volver otra Si vez. es un evento serio, comprobado, juzgado, etcétera, pues sí, Es para siempre. debería ser. Lo que pasa es que esto yo creo que encaja dentro de una discusión más amplia y más profunda y más compleja, ¿no? Que sería una especie de, no sé cómo lo ves, una especie de justicia transicional en el caso de corrupción, ¿no? De alguna manera, ¿o no? Hay que establecer una transición hacia un sistema no corrupto, teniendo en cuenta actores que han estado metidos en el sistema corrupto. Efectivamente. Porque si no nos vamos a quedar sin constructoras, nos vamos a quedar, o sea, pensando por ejemplo en algunas constructoras que tienen una maquinaria que requiere una inversión enorme
y que son constructoras que han estado involucradas en casos de corrupción. Pero esa maquinaria es necesaria para hacer nuevas obras. Y que no tenemos muchas más empresas, por no decir a lo mejor en algunos casos no tenemos ninguna otra empresa que tenga esa clase de maquinaria. ¿Cómo podemos hacer que exista una transición para que el Estado pueda seguir siendo operativo de alguna manera? Bueno, primero todos estos procesos tienen un largo proceso y tú puedes encontrar fórmulas en el marco de la lógica de justicia transicional para la corrupción, fórmulas como la fórmula de la Comisión de la Verdad Sudafricana, en donde tú intercambiabas confesión por perdón. Y entonces, y esto funcionó de manera muy clara en el caso sudafricano. Hecho el marco y dicho vamos a juzgar las violaciones a los derechos humanos, pero vamos a generar, nos importa más el resultado, que es limpiar a la sociedad de estas violaciones a los derechos humanos, que castigar a personas individuales. Y entonces se creó un mecanismo mediante el cual las personas que habían estado involucradas venían y confesaban. Y a cambio de la confesión no había persecución legal. Y entonces eso permitía que las cosas siguieran adelante. Entonces, es decir, estamos hablando de distintas medidas que tenemos que, para eso nosotros hablamos de la construcción de un sistema nacional anticorrupción, claro. En donde tenemos que entender, mira, no puedo aplicarle la misma severidad a una persona que se roba el pollo que debería ir para las comidas de los enfermos en un hospital regional. Así es. Que a la persona que se está haciendo millonaria con las medicinas, vendiéndonos en Guatemala medicinas que en el exterior cuestan 4 veces menos. Ayer hice un ejercicio. Simplemente me puse a ver, para ver cuál era la diferencia, y no la podía creer. Una medicina X me puse a buscar, muy bien, a ver, y encontré una que se llama Olexa, que hay aquí en México, es una cosa contra trastorno bipolar o algo así. Y esta medicina en Guatemala vale 911 quetzales la caja. 911. La caja de tratamiento de 28 pastillas, una cosa así. La misma caja de la misma marca en una farmacia X de la Ciudad de México, que está en línea el tema, vale 86 quetzales. Eso no hay derecho. Entonces es ahí donde tú dices, muy bien, aquí tengo que aplicar criterios diferenciales. O dentro de la misma estructura, quién estaba arriba y quién estaba abajo. Claro, por eso, sí, todo ese tipo de cosas. Hay miles de variables y son bien complejas. Son muy complejas. Y lo que tenemos que entender es precisamente el proceso mediante el cual la lucha contra la corrupción no se convierte en un juego de persecución y castigo exclusivamente. Ese es el miedo que existe ahora mismo, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que entender. Me persiguieron en la mente de ellos, ¿verdad? Me persiguió CICIG. Y CICIG fue política y todas estas cosas que se cuentan a sí mismos. Después, ellos hicieron lo mismo, ¿verdad? Y en algunos casos hay gente que lo ve desde fuera. Mira, estos están haciendo lo mismo que estos. Sí, entonces, ahora, por esa misma lógica, tocaría... Nosotros creemos que lo peor que puede pasar es caer en esta lógica del péndulo. Sí, lo hizo así y ahorita, y eso me lo dijo alguien que estuvo en la lógica del péndulo y que fue responsable de que se fuera del otro lado. Y su expresión es, ustedes lo hicieron, ahora se aguantan. Sí, claro. Porque les vamos a hacer lo mismo. Hablando, y no me estaba hablando a mí, estaba hablando de la gente. Muy bien. O sea, nosotros tenemos claro que el país lo que menos necesita es un proceso de llevar otra vez el péndulo para el otro lado, a esperar el próximo cambio para que lo vuelvan a regresar del otro lado y no vamos a salir nunca de esta lógica. Porque el objetivo es limpiar al sistema de la corrupción. Y para eso tenemos que entender cuáles son los mecanismos que nos permiten ir saliendo de eso. No castigar al corrupto. La lógica no es el castigo. Por eso es tan importante lo transicional. Por eso es más importante lo transicional. Por eso montar un sistema donde de alguna manera, a través de hablar, confesar, colaborar, a través de casos paradigmáticos, exacto. Y haces una serie de temas y haces una memoria
y luego entiendes las cuestiones de reforma, que por qué se generó eso, etcétera, y vas cambiando. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, no podemos caer en la lógica de que lucha contra corrupción es solamente juzgarlos y meterlos en la cárcel, porque entonces no vamos a solucionar. Salvo a estos que lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora y lo van a querer seguir haciendo después, ¿verdad? Es que es así. Digamos, por ejemplo, hablando de esta clase de anécdotas que son terroríficas, solo una pequeña nota de pie de página. Una de las conversaciones más terribles que yo he tenido en los últimos tiempos es la de alguien que me describió cómo se inventaron una innovación en el ICS para conseguir negocios de medicinas. Y es básicamente, tú tienes una medicina que es un genérico que vale 50, por ponerte un ejemplo. Y entonces montan una asociación de enfermos renales de Correcto. No sé qué, totalmente ficticio, ¿verdad? Y hacen que van al juez y el juez... por protección. Piden un amparo para que la medicina que se compre sea esta otra, que es de marca original, que no es un genérico que vale 900 o 1000 quetzales. Y entonces van al juez y el que tiene que responder es el ICS. El ICS tendría que responder, miren, es la misma cosa, vale menos, que se aguante, que se tome el genérico de esta persona, ¿verdad? Esa sería. A compadre hablado, el ICS no dice nada. Y el juez, ante que el ICS no ha dicho nada, bueno, pues se concede el amparo. Y ahora, por amparo judicial, estamos comprando una medicina de 1000 quetzales. Es una cosa terrible. Y la gente que montó ese esquema merece arder en el infierno, por ponerse así, ¿verdad? Claro, ¿cómo distinguir el que merece arder en el infierno a todos los demás que estaban dentro de un sistema que tenía una corrupción sistémica, valga la redundancia? Yo creo que al final el nivel de hartazgo que hay en la sociedad sobre el tema de la corrupción va a permitir encontrar las formas de ir realmente saliendo de las partes más, digamos, expandidas y dejar de aceptar y dejar de normalizar la corrupción. Ya por ahí vamos a empezar a encontrar los temas. Luego hay que encontrar las reformas legales, las reformas institucionales, cerrarle espacios. Contigo lo hemos hablado, la reforma del servicio civil, gobierno electrónico, es decir, hay 20 cosas. Gestión, digamos, la cuestión de medir qué estás comprando, Exacto, tener precios es decir, de referencia. Hay 20 cosas que uno puede hacer para combatir la corrupción que no tiene nada que ver con el sistema de justicia. Sí. Y hay que empezar a entender que eso, lo que pasa es que, claro, parte de la corrupción es no poner en práctica nada de eso. Entonces ahora, muy bien, vamos a empezar a poner en práctica un montón de cosas que sencillamente no se han puesto en práctica porque nadie quería que se pusieran en práctica. Otro de los temas en los que han tenido un reto, vamos a decirlo así, creo que siguen teniendo un reto, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, corrígeme si consideras que estoy equivocado, pero yo siento que el movimiento Semilla sí es más progresista que el promedio de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? ¿Podríamos decirlo así? Nosotros somos un partido progresista, pero somos un partido nacional, donde tú tienes partes del partido que son más progresistas que otras partes del partido. Sí, las estructuras en algunos departamentos son bien conservadoras. Nosotros tenemos estructuras dentro del partido que son menos progresistas que estructuras de clase media profesional urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso genera en un verdadero partido, y nosotros somos un verdadero partido, aunque seamos pequeños, ciertas tensiones. Sí, y diálogo. Sí. Y cuestiones alrededor de, muy bien, pues miren, ¿saben qué? Puede ser que esto les parezca mucho a los compañeros de la capital, pero nosotros que somos del partido y que tenemos el mismo derecho, no estamos tan conformes. Y al revés. Puede ser que esto le parezca mucho a los compañeros del área rural, pero a nosotros esto no nos convence y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es parte de un diálogo y parte de una cuestión. ¿Y cómo has lidiado esto en estos 2 meses? Porque sí ha sido un gran tema, digamos. No, adentro del partido no. Que si van a matrimonio homosexual, todo lo que tienes que estar diciendo, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer aborto, no vamos a hacer todo eso. Es que el partido esa discusión la tuvo desde hace rato y los consensos son muy claros al interior del partido. Nos vamos a quedar acá porque no hay consenso para moverse en esta dirección. Toda la campaña negra viene de afuera. El partido nunca ha tenido en su programa, ni hemos tenido un debate porque había los que querían empujar esto, querían empujar el otro, porque internamente es claro que hay ¿saben qué? No estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Que cero discriminación por orientación sexual, ahí estamos de acuerdo. El tema del aborto ni siquiera ha habido una discusión.
Porque es muy claro que todo el mundo está claro en que no, el aborto terapéutico, que es lo que legalmente rige en Guatemala, tiene que persistir porque lo que hace es defender a la madre. Y no ha habido ninguna discusión interna ni presión para ampliar el aborto, otro tipo de cosas. Esas son las invenciones que vienen de la campaña negra. Bueno, Sandra ayer decía, tengo aquí los estatutos del partido que demuestran que quieren legalizar no dice eso. No dice, los estatutos del partido dicen que estamos en contra de la discriminación de las personas por cualquier razón, por orientación sexual, por raza, por género, por etcétera, etcétera. O sea, somos un partido que está en contra de la discriminación. Esa es una cosa que me hubiese gustado. Léalo, Sandra. Lea qué dice, para que no me venga con pajas, pero bueno. Semilla tiene suficiente gente para ocupar los puestos que como presidente tendrías de ganar que designar. Mira, nosotros tenemos un número de cuadros y tenemos cuadros muy fuertes a nivel profesional, con mucha experiencia, con mucho recorrido, pero no solo porque no los tengamos, sino porque la gestión de gobierno no tiene que ser hecha desde la perspectiva de un partido frente a todo el resto, sobre todo no en un sistema como el nuestro. Nosotros vamos a empezar nosotros estamos ampliándonos y vamos a invitar a gente que no es miembro del partido, pero que tiene las calificaciones en términos de capacidad, de las capacidades gerenciales para poder conducir esto y pertenece a otros sectores que nos acompañen en esta gestión de gobierno. Gente que se identifique con nuestros principios y con nuestros objetivos. De manera que, te estoy hablando al más alto nivel de gerencial. Sí, porque esos son ¿cuántos? Al final son 400, 500 personas las que tienes que nombrar que tienen puestos directivos muy fuertes. Exacto, son 380, alguien me dijo, una cosa así por el estilo. Y el resto es el aparato del Estado que tiene que depender de gente capaz, de gente honesta, etcétera. Pero no existe ningún partido en Guatemala que pueda tener eso, por supuesto. Que pueda tener. Pero lo que ha sido tradicional ha sido eso. Lo que ha sido tradicional es yo llego con mis 40 fulanos y fulanas pero es que, y luego empiezo a pescar en distintos lugares que me den. Bueno, no solo eso, sino que parte de lo que ha sido tradicional en Guatemala es que yo voy a nombrar a la gente porque es de mi partido independientemente de si tiene las capacidades. Y entonces terminas abusando del sistema, poniendo plazas fantasmas, pones gente que no tiene ninguna capacidad para poner en una posición porque es del partido independientemente de... Eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros vamos a poner a la gente fundamentalmente a partir de los méritos que tienen, de las capacidades que tienen, para poder hacerlo, y compromisos con honradez y con ¿Y dónde son esos sectores que dices que donde van a ir a buscar o que ya están hablando? ¿Cuáles son esos sectores? Hay todo, hay sectores económicos, hay sectores sociales. ¿Empresariales? También, ¿por qué no? Sí, porque al final... ¿Y si está ya en discusión o eso lo vas a dejar o están pensando más, déjame terminar el 20 y ya me preocupo de esas cosas? Déjame terminar el 20 y ya me preocupo de esas cosas. ¿Y para el 20? ¿Cómo lo tienen preparado? Va a ser un día muy tenso. Va a ser un día muy tenso. Pero va a ser un día de 24 horas como todos los demás. Lo vamos a vivir como un día de 24 horas. ¿Pero hay algún tipo de medida excepcional que se esté tomando de alguna manera? O sea, un plan por el tema que, por ejemplo, salió del tema de las impugnaciones. El tema de tenemos un plan de fiscales, tenemos equipos de capacitación, lo de los fiscales, una solicitud de fiscales voluntarios, ha habido un montón de entusiasmo y de respuesta, todavía nos faltan algunos, así que si alguien se quiere sumar, pero estamos con la capacitación, muy claros de que aquí lo que menos podemos esperar es respeto a las reglas. Ya lo hemos visto, si no los va a respetar el gobierno ni el Ministerio Público, y lo vimos en la actitud de los otros partidos políticos intentando operar de manera abiertamente ilegal con procedimientos que no existen en ley, etcétera. Nosotros sabemos que ese es el terreno en el que vamos a estar, pero nos estamos preparando y estamos tranquilos. Muchas gracias por el tiempo que te has tomado en este día que en la capital es festivo, pero que obviamente es un día de campaña. Pensábamos que no ibas a venir y lo entendíamos, o sea, entendíamos perfectamente que no hubiese tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas encontrado el tiempo y habernos, pues un gusto como siempre hablar contigo, y suerte
y te esperamos para cuando después del 20 también te vengas aquí en algún momento a hablar sobre los retos de ese proceso de transición, si es que lo hubiera, ¿verdad? Si es que lo hubiera. Lo habrá. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Bernardo. Y a ustedes, ya saben, denle a seguir a nuestras páginas en YouTube, en las plataformas de podcast favorita y nuestras redes sociales como Tangente GT. Nos vemos en otros programas. Los comentarios y opiniones del anterior programa